No sé nada de ranchos. No contestó él en tono suave acercándose un poco más. No te disculpes. Eso era justo lo que quería escuchar. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, se oyó el sonido de cascos acercándose a toda prisa. Ambos se giraron a mirar. Un hombre de unos 50 años bien vestido y con el porte de quien está acostumbrado a dar órdenes venía cabalgando hacia ellos. «Ese es Marcus Webb», dijo Thatcher. «El agente de tierras le pedí que se reuniera con nosotros aquí». Webb desmontó con agilidad y se acercó sonriendo como todo hombre de negocios que sabe leer el ambiente. «Dalrymple, qué gusto volver a verte. Y esta debe ser la señorita de la que me hablaste». «Señorita Colette Holloway», respondió Thatcher. «Señorita Holloway». Marcus Webb dijo. Webb quitándose el sombrero con educación, aunque Colette notó en sus ojos un leve destello de desconcierto. Seguramente había esperado a alguien más. Común. «Un placer, señorita. Thatcher ha estado haciendo muchas preguntas sobre esta propiedad. Espero no parecer indiscreto, pero la mayoría de los hombres no traen a una mujer a ver un terreno si no piensan en establecerse en serio». Colette sintió cómo el calor se le subía a las mejillas. Pero Thatcher no parecía en lo absoluto incómodo. «Valoro su opinión», declaró con firmeza. «Tiene más sentido práctico que cualquier hombre que haya conocido». Webb arqueó las cejas con interés. «Ah, sí, bueno, entonces, señorita Holloway, ¿qué opina usted del lugar?» Por un momento Colette vaciló. No era común que los hombres le pidieran su punto de vista, mucho menos en temas como este. Pero hubo algo en la mirada decidida de Thatcher que le dio fuerza. «Es buena tierra», respondió sorprendida por la firmeza en su propia voz. «El suelo es fértil, el agua es limpia y la casa tiene buena estructura. Además está protegida de los peores vientos de la pradera, y lo suficientemente cerca del pueblo para conseguir provisiones pero lo bastante lejos para tener privacidad». Webb asintió con aprobación. «Muy buenas observaciones. Tienes buen ojo para esto. También tiene ideas para mejorar el lugar», añadió Thatcher. «Cuéntale del jardín y la cocina». Impulsada por su apoyo, Colette comenzó a compartir su visión para la propiedad. Webb la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, o haciendo alguna pregunta para entender mejor lo que proponía. Para su sorpresa, tomó sus sugerencias con seriedad, con la misma formalidad con la que había respondido a las consultas de Thatcher sobre derechos de pastoreo y acceso al agua. «Tiene buena lógica», comentó Webb, cuando ella terminó. «Un lugar así necesita el toque de una mujer para volverse un verdadero hogar. Ustedes dos hacen buen equipo». Se limpió las manos en el delantal y salió donde las cintas blancas y flores silvestres yacían desparramadas sobre las tablas de madera. Vera estaba cerca con lágrimas amenazando sus ojos perfectos. «No logro que se queden en su lugar», sollozó Vera con ese temblor en el labio inferior que siempre hacía que los hombres corrieran a socorrerla. Colette se arrodilló sin decir una palabra y comenzó a recoger las cintas. Sus dedos hábiles se movieron con rapidez, tejiendo los adornos en guirnaldas elegantes que enmarcarían el porche para la ceremonia del día siguiente. Ya lo había hecho antes incontables veces para los eventos de la iglesia, las ferias del pueblo, las celebraciones de los demás. Siempre desde las sombras, siempre invisible. Había decorado reuniones comunitarias, ferias del pueblo y celebraciones ajenas siempre detrás de bambalinas como si fuera invisible. Eldon Holloway observaba a sus hijas con la mirada fría de un comerciante que revisa existencias. A sus 53 años se había endurecido como la tierra seca del altiplano curtido por cosechas fallidas y deudas acumuladas. Su barba canosa no alcanzaba a disimular el ceño fruncido que llevaba grabado como escarcha de invierno. «Al menos una de mis hijas sí sabe lo que es trabajar», murmuró con suficiente volumen para que ambas lo escucharan. Luego posó la mirada sobre Colette, y algo helado se asomó en sus ojos. «Aunque supongo que eso es lo único para lo que sirve». Las palabras quedaron flotando en el aire de la mañana, como el humo de una fogata que se apaga. Vera se removió incómoda, el anillo de compromiso brillando al sol, mientras lo giraba en su dedo. Su prometido Huck Dalrymple provenía de una familia acaudalada. Eran dueños del rancho ganadero más grande de 3 condados. La boda aseguraría el futuro económico de los Holloway, pero también pondría en evidencia todo lo que Colette jamás tendría. «Papá», murmuró Vera en voz baja.
Eso no es justo. La voz de Eldon se alzó llamando la atención de algunos vecinos al otro lado de la calle. Que no es cierto. Mírala bien, Vera. De verdad, mírala. Señaló a Colette como si fuera ganado de exposición. Tiene 26 años, 26. La mayoría de las mujeres de su edad ya llevan 10 años casadas con chamacos corriendo por todos lados. Las manos de Colette se detuvieron sobre los listones. Había escuchado discursos parecidos antes. Pero ese día, el tono de su padre tenía algo distinto, más punzante, más definitivo. ¿Sabes lo que me dijo la viuda Harrison el domingo pasado en la iglesia? Continuó Eldon. Su voz cruzaba el jardín sin esfuerzo. Dijo que era una pena lo de mi hija mayor, que hay mujeres que simplemente no nacieron para el matrimonio, que están hechas para otras cosas, para servir, cuidar a sus padres viejos, ser útiles en formas que no requieren que un hombre bueno que las desee. Los listones se escurrieron de los dedos de Colette. Alrededor de ellos el mundo pareció contener el aliento. Hasta los gorriones del roble callaron. «Papá, por favor», susurró Vera, pero Eldon no había terminado. Dio un paso hacia Colette y su sombra cayó sobre ella como una sentencia. «Eres demasiado fea para casarte, Colette. Ningún hombre decente querría contigo. Entre más rápido lo aceptes, más pronto dejarás de tener ideas tontas y te concentrarás en ser útil para esta familia». Las palabras la golpearon como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Colette sintió cómo se le apretaba el corazón con la respiración entrecortada y dolorosa. Siempre había sabido que no era bonita, los espejos no mentían, y tampoco las miradas de lástima o los susurros de la gente del pueblo. Escuchar esas palabras salir de la boca de su propio padre, el hombre que se suponía debía quererla sin condiciones, rompió algo muy dentro del pecho de Colette. Se incorporó con movimientos automáticos, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Con manos temblorosas alisó su vestido gris gastado por los años. El silencio se había apoderado de la calle, y podía sentir las miradas ocultas tras cortinas y rendijas. Antes del anochecer todo el pueblo sabría lo ocurrido. Todo Millbrook susurraría sobre la pobre y fea Colette Holloway, sobre cómo hasta su propio padre había perdido la fe en ella. Pero del otro lado de la calle, apoyado con calma en el marco desgastado de la tienda general de los Morrison, había un hombre que había escuchado cada palabra. Medía más de 1,90 m, y sus hombros anchos parecían capaces de tapar el sol. El cabello oscuro se le rizaba apenas bajo un sombrero negro de ala ancha y su ropa mezclilla de buena calidad. Botas bien lustradas y cinturón con pistola revelaba que no era de Millbrook. Era un forastero sin duda, pero uno que conocía bien los peligros del norte. Estaba cargando provisiones en una carreta, cuando la voz de Eldon se elevó por la calle polvorienta, y ahora permanecía inmóvil con los ojos verdes clavados en la escena que se desarrollaba en el porche de los Holloway. La mirada de aquel hombre no era de lástima como las que ella conocía. No, era otra cosa. Algo que le aceleró el pulso y le encendió las mejillas a pesar de la humillación. El desconocido se irguió lentamente con una calma que parecía calculada y se separó del marco de la tienda. Ajustó el ala de su sombrero, se adentró en la calle y comenzó a caminar hacia ellos con el paso firme de alguien que no se echa para atrás jamás. Eldon lo notó primero y alzó la voz. ¿Se le ofrece algo, forastero? El hombre se detuvo justo al borde del terreno. Estaba lo suficientemente cerca para que Colette distinguiera la sombra de la barba sin afeitar en su mandíbula y percibiera el aroma a cuero y salvia que lo envolvía. Cuando habló su voz sonó profunda, áspera como papel de lija, pero cargada con una autoridad tranquila que hacía que uno prestara atención. «Me llamo Thatcher del Rimple», dijo llevándose los dedos al ala del sombrero como saludo en dirección a Colette. «Soy primo del joven Huck. Vine desde Texas para asistir a la boda». El nombre del Rimple hizo que Eldon parpadeara. Tenía peso por estas tierras, dinero ganado, tierras que abarcaban desde Kansas hasta el mismísimo Golfo de México. «Señor del Rimple», replicó Eldon cambiando al tono empalagoso que usaba con los clientes de bolsillo lleno, «es un honor tenerlo con nosotros. Espero que su viaje no haya sido muy pesado». Pero Thatcher no le prestó atención. Seguía mirando solo a Colette. Levantó un poco el sombrero y la sombra que le cubría el rostro desapareció revelando unos ojos del color de los pastizales y un rostro digno de aparecer en una novela de aventuras, mandíbula fuerte,
pómulos altos y una boca que parecía saber sonreír, aunque en ese momento no lo hiciera. «Qué cosa curiosa», dijo sin apartar la vista de Colette. Estaba ahí tranquilo en mis asuntos cuando escuché su conversación, y no pude evitar pensar. Hizo una pausa, y en su rostro se dibujó un cambio que hizo que Colette contuviera el aliento. Estaba pensando. «Te ves deliciosa». Las palabras cayeron en el silencio como piedras lanzadas a un lago sin viento, provocando ondas de asombro entre todos los que alcanzaron a escucharlo. Vera soltó un jadeo. Eldon abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. A unas cuadras doña Patterson dejó caer su canasta del mercado, haciendo que las manzanas rodaran por el polvo. Pero Thatcher Dalrymple no apartó la mirada de Colette, y por primera vez en sus 26 años, ella se sintió como la única mujer en el mundo. «Con permiso». Eldon farfulló mientras el rostro se le ponía rojo. «¿Qué acabas de decirle a mi hija?» La sonrisa de Thatcher fue lenta, casi desafiante. «Dije que se ve deliciosa como algo en lo que un hombre podría deleitarse toda la vida. Y aún así, quedarse con hambre». Se llevó los dedos al ala del sombrero una vez más. «Quisiera pedir permiso para visitarla, señor Holloway. Como se debe. Con su bendición». El silencio que siguió fue tan absoluto que Colette pudo escuchar con claridad el retumbar de su propio corazón. Tenía que ser un sueño o una mala broma. Hombres como Thatcher Dalrymple no se fijaban en mujeres como ella, y mucho menos soltaban palabras así frente a todo el vecindario. Pero el fuego en sus ojos, ese sí era real. La forma en que se mantenía de pie firme como un encino esperando la respuesta de su padre, también era real. Y esa esperanza imposible que comenzaba a brotarle en el pecho frágil como una flor del desierto, se sentía más viva que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Eldon los miraba a ambos, a su hija y al hombre que acababa de desordenarle por completo la realidad. El dinero de los Dalrymple era demasiado valioso como para ofenderlos. Pero aquella petición iba en contra de todo lo que creía saber del mundo. Ella no es... Tartamudeó. «Ella es perfecta», dijo Thatcher en voz baja. «Y pienso demostrárselo si me lo permite». Por primera vez desde aquellas palabras aplastantes que había escuchado de los labios de su padre Colette, encontró su voz. Salió apenas como un susurro. Pero en la quietud absoluta de la calle, todos la oyeron con claridad. Sí. El resto de ese día pasó como un suspiro entre murmullos y miradas robadas. Colette hizo sus quehaceres del hogar, como si caminara entre nubes. En su mente las palabras de Thatcher se repetían una y otra vez, hasta grabarse como surcos en su memoria. «Te ves deliciosa». Jamás nadie le había hablado así antes. Con esa crudeza tan sincera, con ese deseo tan descarado. Debió haberla escandalizado. Una dama decente se habría sonrojado y lo habría reprendido por su atrevimiento. En cambio se descubrió tocándose los labios, preguntándose cómo sería sentirse en verdad perfecta. La cocina se convirtió en su escondite cuando la tarde se desdibujó en la noche. Se volcó por completo en preparar la cena de bodas para el día siguiente. Amasaba el pan con fuerza de más, sazonaba los asados con manos temblorosas. Cocinar siempre había sido su rincón seguro, el único sitio donde nadie cuestionaba su valor. Pero ni ahí lograba sacarse de la cabeza esos ojos verdes y esa sonrisa lenta y peligrosa. Colette, la voz de Vera llegó desde la puerta con duda y cautela. «¿Podemos hablar?» Colette alzó la mirada y vio a su hermana parada en el umbral todavía con el vestido de novia puesto, aunque el velo ya estaba echado hacia atrás. Sus rizos dorados, que por la mañana lucían perfectamente peinados, ahora caían sueltos sobre sus hombros, y sus ojos azules mostraban una expresión intranquila. Claro, Colette se limpió las manos llenas de harina en el delantal y señaló la mesa de la cocina. «Siéntate. Debes estar rendida con tantas pruebas de vestuario». Vera se sentó al borde de una silla de madera, y las capas de su falda crujieron como hojas secas de otoño. Por unos segundos ninguna de las dos dijo nada. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared y el lejano mugido del ganado de los Hendricks. «Lo que papá dijo esta mañana», empezó Vera con cuidado, «fue cruel incluso viniendo de él. No se equivocó. Se equivocó por completo», dijo Colette mientras miraba sus manos aún blanqueadas por la harina
a pesar de que ya había tratado de limpiarlas. El temblor en la voz de Vera hizo que Colette alzara la vista sorprendida. No eres fea, Colette. Solo eres distinta, más callada. Pero eso no cambia lo que significa, interrumpió Colette con suavidad. 26 años de pruebas pesan más que unas palabras bonitas, Vera. Yo ya estoy en paz con quien soy. Y tú, Vera, se inclinó hacia adelante con los ojos brillando por algo que quizás eran lágrimas. Porque la manera en que miraste a ese tal Dalrymple no fue la de una mujer en paz con nada. El rostro de Colette se encendió. No sé de qué hablas. Te miraste como si él te hubiera entregado la luna y las estrellas envueltas en un listón de seda. La voz de Vera se volvió más suave. Y él te miró a ti como Hawk me mira a mí. La comparación le apretó el pecho a Colette. Había sido testigo del noviazgo de su hermana durante el último año. Había visto cómo se le iluminaba la cara a Hawk cada vez que Vera entraba a una habitación. Cómo le traía flores silvestres solo porque combinaban con sus ojos. Cómo pronunciaba su nombre como si fuera una plegaria. Eso es distinto, dijo en voz baja. Tú eres hermosa. Eres todo lo que un hombre podría desear. Lo soy. Vera soltó una risa sin rastro de alegría. Hermosa sí, pero ¿qué más? Puedo llevar las cuentas de la casa como tú. Puedo negociar con los proveedores o planear una cena de cosecha para 50 personas, sin volverme loca. Puedo ver a un becerro enfermo y saber qué darle. Colette la miró sin entender. Esas no son cosas que le importen a los hombres. No lo son. Vera se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia la calle vacía donde esa mañana se había parado Thatcher Dalrymple. Hawk se casó conmigo porque soy bonita, simpática, y le gusta presumirme cuando otros hombres me miran. Pero ese hombre, él vio algo en ti que va mucho más allá de una cara linda. Antes de que Colette pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe y su padre entró. Tenía el ceño fruncido como si trajera una tormenta encima. Detrás de él venía Hawk Darwin, incómodo en su mejor traje de domingo. Y al final apareció el mismísimo Thatcher, llenando todo el marco de la puerta con su sola presencia. Colette, la voz de Eldon sonó tensa con la furia a punto de estallar. El señor Dalrymple tiene algo que decirte. Ella se puso de pie despacio, sintiendo el corazón retumbarle en el pecho. La mirada de Thatcher fue directo a la suya, y en ese instante Colette vio algo que la tranquilizó. Una seguridad serena que la envolvió como si fuera un rebozo cálido en pleno invierno. «Señorita Holloway», dijo él quitándose el sombrero y sosteniéndolo con ambas manos. «Espero que me perdone por mi atrevimiento esta mañana. No soy de esos que sueltan discursos bonitos ni palabras adornadas, pero lo que dije lo dije en serio. Me gustaría pedirle permiso para cortejarla de manera formal. Esa petición tan correcta debería haberle agradado a su padre, pero el ceño de Eldon se hizo aún más severo. Señor Dalrymple, agradezco su interés en mi hija, pero es evidente que aquí hay un malentendido. Colette no es el tipo de mujer que hombres como usted suelen buscar. ¿Hombres como yo?» La voz de Thatcher no cambió de tono, pero en sus ojos verdes brilló algo peligroso. «Hombres exitosos con dinero, con opciones». Eldon hizo un gesto vago hacia donde estaba Vera. «Hombres que pueden escoger a cualquier mujer de 3 condados». El veneno de esa frase quedó flotando en el aire como humo espeso. Colette sintió como la humillación le subía por la garganta como una llama. Pero antes de poder salir corriendo o inventar alguna excusa, Thatcher dio un paso al frente. «Tiene razón, señor Holloway. Sí tengo opciones». Su voz era baja, pero se notaba la firmeza de quien está acostumbrado a que lo escuchen. «He tenido muchas oportunidades a lo largo de los años. Mujeres guapas, mujeres con dinero, mujeres que parecían embrujar con solo una sonrisa». Cada palabra era una punzada en el corazón de Colette. Claro que había tenido otras, todos los hombres como él las tenían. Pero, ¿sabe qué nunca había tenido? Continuó Thatcher sin apartar los ojos del rostro de Colette. Nunca una mujer me había mirado como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. Nunca una mujer me había hecho sentir que valía más que el dinero que tengo en el banco o las hectáreas que poseo. Y jamás en mis 32 años de vida había visto algo tan hermoso como su hija esta mañana arrodillada en ese pórtico amarrando listones con unas manos que han trabajado toda la vida por cuidar de los demás. El silencio se apoderó de la cocina. Ni siquiera el reloj se atrevía a sonar.
Así que sí, señor Holloway. Tengo opciones y la estoy eligiendo a ella. Los ojos de Thatcher no se apartaron ni un segundo del rostro de Colette. Si ella me acepta. El mundo pareció inclinarse sobre su propio eje. Colette se aferró al borde de la mesa para no perder el equilibrio con la cabeza, dando vueltas ante lo imposible de la situación. Esa misma mañana, no era más que la hija que nadie quería, una carga que su familia tendría que cargar por siempre. Y ahora había un hombre de pie en su cocina llamándola hermosa frente a todos. Yo... Empezó a decir, pero se detuvo. ¿Qué se responde ante una declaración así? ¿Cómo se reacciona a palabras que desmoronan todo lo que una ha creído sobre sí misma? No tienes que contestar ahora, dijo Thatcher con dulzura, como si pudiera ver la batalla interna que ella libraba. Tómate tu tiempo, piénsalo bien. Pero al menos espero que me permitas acompañarte al baile de la cosecha mañana por la noche. Después de la boda, el baile de la cosecha. La voz de Eldon se quebró. De ninguna manera. Colette no asiste a eventos sociales. Ella tiene obligaciones aquí, deberes que cumplir con... ¿Con qué? La pregunta de Thatcher cortó las objeciones de Eldon como una navaja. Con vivir toda su vida siendo invisible. ¿Con fingir que no existe para que los demás se sientan cómodos? El tono desafiante de su voz era imposible de ignorar. Y por primera vez en años Colette vio cómo su padre daba un paso hacia atrás. Huck junto a ellos se removió incómodo como deseando estar en cualquier otro lugar. Tal vez, intervino Huck con diplomacia, deberíamos dejar que las damas decidan por sí mismas qué les gustaría hacer mañana por la noche. Vera habló desde su sitio junto a la ventana. Me parece una idea preciosa. Colette se merece bailar al menos una vez en su vida. Todos los ojos se posaron en Colette. Sentía el peso de sus miradas, la magnitud de ese instante. Una sola palabra podía cambiarlo todo. O una sola palabra podía estrellar ese sueño imposible contra el suelo. Pensó en la humillación de esa mañana en 26 años de ser invisible en todos los bailes que había observado desde las sombras, mientras otras mujeres giraban en brazos de sus acompañantes. Entonces miró la arrugada camisa de Thatcher, la seguridad tranquila de sus ojos verdes, y la forma en que se mantenía erguido como un hombre dispuesto a enfrentarse al mundo por lo que deseaba. Sí, susurró, luego aclaró su garganta, y lo repitió con más fuerza. Sí, me encantaría. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Thatcher, y por primera vez en su vida, Colette Holloway se sintió verdaderamente hermosa. La boda de Vera Holloway y Huck Dalrymple se celebró esa tarde de septiembre. Colette se había levantado antes del amanecer para dar los últimos toques al banquete. Sus manos estaban firmes a pesar de las mariposas que se habían instalado de forma permanente en su estómago. Cada tantos minutos su mirada se escapaba hacia la ventana buscando una silueta alta con sombrero negro. Pero Thatcher no aparecía por ningún lado. Tal vez se había arrepentido de su declaración impulsiva. Tal vez con la cabeza más fría en medio del luto, él había caído en cuenta de lo que los demás ya sabían, que hombres como él no solían quedarse con mujeres como ella. La ceremonia fue una verdadera belleza. Vera se veía deslumbrante con su vestido de seda blanca, el cabello rubio coronado con azahares y ramitos de nube blanca. Huck no apartaba la mirada de su esposa, y la forma en que la contemplaba con ese amor tan evidente hizo que hasta el corazón cínico de Colette se ablandara un poco. Eran tal para cual esos dos. Tan guapos, tan felices, que hasta la sencilla iglesia parecía transformarse en un rincón encantado. Pero fue en la recepción, cuando los invitados salieron al jardín de la iglesia a probar los platillos que Colette había preparado con tanto esmero, que comenzaron los murmullos. ¿Te enteraste de lo que pasó ayer en la casa de los Holloway? Ese tal Dalrymple, el primo que vino desde Texas, parece que se encariñó con la hija mayor. Con Colette seguro estás confundida. No me lo dijo doña Patterson directamente. Ella estaba ahí cuando él pidió permiso para cortejarla. Bueno, supongo que hasta las mujeres sencillas tienen derecho a la caridad de vez en cuando. Esas palabras le llegaron a Colette mientras reponía los platos y se aseguraba de que el café no se enfriara. Cada comentario, aunque pequeño, la pinchaba como una espina. Caridad. Lástima. Debía de haber algún error. Estaba colocando las últimas rebanadas del pastel cuando una sombra cubrió la mesa. Al alzar la vista se topó con unos ojos verdes que ya conocía.
Señorita Holloway dijo Thatcher mientras se tocaba el ala del sombrero, y ella notó que se había cambiado la ropa de faena por un traje negro que le marcaba bien los hombros y la cintura estrecha. Se ve usted muy guapa hoy. Colette bajó la vista hacia su mejor vestido, uno de calicó azul oscuro que había cosido ella misma, y de repente se sintió fuera de lugar entre tantos lujos. Gracias. ¿Le gustó la ceremonia? Alcanzó a preguntarle alzando la mirada para encontrarse con sus ojos sinceros. ¿Qué pasa?, preguntó él con una sonrisa enigmática, una sorpresa. Confía en mí. A su alrededor el salón se llenaba de charlas y el roce de vestidos elegantes. Pero dentro de ese pequeño espacio que compartían solo existían ellos dos, y la promesa de un mañana diferente. Sí, dijo ella con suavidad. Confío en usted. El domingo amaneció fresco y despejado con ese aire cristalino que hace que lo lejano parezca estar a la vuelta de la esquina. Colette se encontraba frente a la ventana de su habitación observando la calle vacía y tratando de calmar el cosquilleo de nervios en el estómago. Thatcher había dicho que pasaría a las 2 en punto, y el reloj de la cocina acababa de marcar el cuarto para la hora. Se había cambiado de ropa 3 veces, hasta que decidió ponerse una falda de montar color café, poco usada, y una blusa color crema que hacía resaltar las motitas doradas de sus ojos grises. El cabello que normalmente llevaba recogido en un moño apretado, caía ahora en una trenza sencilla por su espalda. Un pequeño gesto de coquetería que la hacía sentir algo tonta. Y también ilusionada. El sonido de los cascos sobre el camino de tierra aceleró su pulso. A través de las cortinas de encaje observó cómo Thatcher se acercaba montado sobre un imponente alazán oscuro, guiando detrás de él una yegua castaña más pequeña. Iba montado como si hubiera nacido en la silla, moviéndose con la soltura de quien está completamente en paz consigo mismo. Cuando ella llegó al porche delantero, él ya estaba desmontando con movimientos ágiles y decididos. Hoy volvía a llevar ropa de trabajo, pantalones de mezclilla, camisa blanca de algodón y chaparreras de cuero que hablaban de largas horas a caballo. De alguna forma ese atuendo práctico lo hacía aún más atractivo que su ropa de boda. Señorita Holloway, dijo tocándose el ala del sombrero y señalando los caballos. Espero que no le moleste el medio de transporte. A donde vamos no se puede llegar en carreta. Colette se acercó con cautela a la yegua castaña. Había montado de niña, pero hacía años que no subía a un caballo. Es preciosa. ¿Cómo se llama Miel?, respondió él. Es de mi tía en Texas, pero es mansa como un cordero y firme como una cabra de monte. Se adelantó para sostenerle la brida mientras Colette recogía su falda. ¿Necesita ayuda para subir? Sus manos en su cintura eran cálidas y fuertes cuando la alzó hasta el sillín lateral. Por un instante sus rostros quedaron a la misma altura, tan cerca que ella pudo distinguir destellos dorados en sus ojos verdes y percibir el aroma a jabón y cuero que llevaba en la piel. ¿Cómoda?, preguntó con voz un poco ronca. Ella asintió sin fiarse aún de su propia voz. Él montó su caballo con la facilidad de siempre y partieron al paso por la calle polvorienta de Millbrook. ¿A dónde vamos?, preguntó ella mientras dejaban atrás las últimas construcciones del pueblo y se internaban en la pradera abierta. A un terreno que estoy pensando comprar. Thatcher guió su caballo por un sendero marcado entre campos de trigo dorado y parches de pasto alto. Me gustaría saber su opinión. Esa petición la sorprendió. No era común que los hombres pidieran la opinión de una mujer en asuntos de tierras, y menos si apenas llevaban 2 días conociéndose. Pero Thatcher parecía hablar en serio y la miraba seguido mientras cabalgaban. No sé mucho sobre precios de tierras, confesó ella. No me interesan los precios, dijo él. Quiero saber qué piensa del lugar en sí, si parece un sitio donde alguien pudiera echar raíces. Cabalgaron un rato en silencio sin incomodidad. Los cascos marcaban un ritmo constante sobre el sendero firme. La pradera se extendía hasta donde alcanzaba la vista como un mar de hierbas y flores silvestres interrumpido apenas por algunos robles y álamos. Era un paisaje hermoso en su inmensidad, pero también solitario del tipo que puede hacer que una persona se sienta diminuta, o que la impulse a hacer algo grande. Cuéntame de Texas, dijo Colette, mientras llegaban a la cima de una lomita desde donde se veía un valle lleno de flores silvestres. El rostro de Thatcher se volvió pensativo. Es más grande de lo que puedes imaginar. El cielo allá se abre tanto
que te da la sensación de que podrías cabalgar sin fin y aún así no llegar nunca al borde. Pero también es más solitario que Kansas, y eso ya es mucho decir. La miró de reojo. Un hombre puede pasar semanas sin cruzarse con nadie por allá. ¿Por eso viniste al norte? En parte respondió mientras guiaba a su caballo cuesta abajo. Colette lo siguió yegua alazana, avanzando con cuidado entre la tierra dispareja. Mi familia tiene unas tierras allá en la zona de colinas, pero yo siempre he tenido alma de nómada. Pensé que tal vez encontraría algo diferente por acá. Cabalgaron un buen tramo en silencio, hasta que Thatcher se detuvo junto a un poste de cerca viejo y agrietado. Más allá se extendía una pradera ondulada atravesada por un arroyo flanqueado por álamos. A lo lejos una casita de campo sencilla aparecía deshabitada. Las ventanas oscuras, pero la construcción aún firme. Aquí es, dijo bajando del caballo para ayudarla a desmontar. Son 300 acres buen agua, y la tierra es tan noble que todo lo que siembres va a prosperar. Colette se quedó a su lado observando el terreno con ojos expertos de quien ha vivido entre sembradíos. El pasto se veía grueso parejo. El arroyo corría limpio, y aunque pequeña la casa parecía bien hecha. ¿Y tú qué harías con todo esto?, preguntó ella. Ganado principalmente. Quizás también unos caballos. Caminó unos pasos hacia la casa, pero luego se volvió hacia ella. Pero en realidad me interesa más saber tú qué harías. La pregunta la tomó por sorpresa. Yo... ¿De verdad tú...? Sus ojos verdes brillaban con una seriedad sincera. Si esta fuera tu tierra, tu casa, ¿qué te imaginarías aquí? Colette volvió a mirar el paisaje. Esta vez no como visitante, sino como alguien que podría llegar a quedarse. Las ideas comenzaron a brotarle como si hojease un libro lleno de sueños. Bueno, dijo despacio, yo pondría un buen jardín. No solo hortalizas, también flores. Unos rosales junto al porche, y quizá unas lilas por ahí. Y por allá, dijo señalando un rincón protegido junto al arroyo. Ahí quedaría perfecto un gallinero. Cerca de la casa para tenerlos a salvo, pero no tanto como para que estorben. Sigue. La animó con curiosidad sincera. Ella se acercó a la casa y su mente práctica empezó a hacer planes. La casa necesita una pintada y yo le ampliaría la cocina. Cualquier mujer de campo que se respete necesita espacio para envasar o hornear, y una alacena subterránea para guardar víveres. Los inviernos por aquí no perdonan. Se detuvo junto a lo que alguna vez fue un portón ahora colgado de bisagras oxidadas. Yo cambiaría esto por algo más resistente. Quizá pondría un columpio en el porche para sentarse en las tardes, y sin falta plantaría unos árboles grandes para sombra. El sol de Kansas puede ser despiadado. Al terminar de hablar, notó que Thatcher la miraba con una expresión difícil de descifrar. Sintió cómo se le encendían las mejillas. I'm sorry, dijo enseguida. You asked about cattle, and I went on about gardens and chicken coops. I don't know anything about ranching. No, respondió él en voz baja, acercándose un poco más. Don't apologize. That's exactly what I wanted to hear. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, se escuchó el galope de un caballo acercándose. Ambos giraron a mirar. Un hombre de mediana edad, vestido con elegancia y con la postura de quien está acostumbrado a dar órdenes, cabalgaba hacia ellos. That's Marcus Webb, dijo Thatcher. The land agent, I asked him to meet us here. Webb bajó del caballo y se acercó con la sonrisa típica de un hombre de negocios. Dalrymple, good to see you again, and this must be the lady you mentioned. Miss Colette Holloway, dijo Thatcher. Miss Holloway, Marcus Webb. Webb levantó el sombrero con cortesía, pero Colette notó un destello de sorpresa en su mirada. Seguramente esperaba a alguien más. Convencional. Pleasure, miss. Thatcher's been asking a lot of questions about this property. Hope you don't mind me saying, but most men don't bring ladies to look at raw land unless they're serious about settling down. Colette sintió cómo el calor volvía a subirle al rostro, pero Thatcher no parecía molesto en lo absoluto. I value her opinion, dijo sin rodeos. She's got more practical sense than any man I've met. Las cejas de Webb se alzaron un poco. Is that so? Well then, Miss Holloway. What do you think of the place?
Por un instante Colette dudó. No era común que los hombres le pidieran su opinión, mucho menos en asuntos de este tipo. Pero había algo en la mirada firme de Thatcher que le dio valor. «It's good land», respondió, sorprendida por la seguridad en su propia voz. «The soil's rich, the water's clean, and the house has good bones. The location's protected from the worst prairie winds, and it's close enough to town for supplies, but far enough out for privacy». Webb asintió con aprobación. «Excellent observations. You've got an eye for these things». «She's also got ideas for improvements», añadió Thatcher. «Tell him about the garden and the kitchen». Animada por sus palabras, Colette empezó a compartir su visión para la propiedad. Webb la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando o lanzando alguna pregunta para aclarar mejor los puntos. Para su sorpresa, tomó en serio sus sugerencias con la misma formalidad con la que había atendido las preguntas de Thatcher sobre derechos de pastoreo y acceso al agua. «Buena lógica», dijo Webb cuando ella terminó. «Un lugar así necesita el toque de una mujer para volverse un verdadero hogar. Ustedes dos hacen un buen equipo». Esa suposición tan natural hizo que el pecho de Colette se estremeciera con emoción. Pero intentó no mostrarlo. Todo esto estaba sucediendo demasiado rápido. Hacía apenas 2 días ya se había resignado a quedarse soltera. Y ahora un agente de tierras la trataba como si fuera parte de una sociedad. Cuando Webb se fue prometiendo tener los papeles listos para su revisión, Thatcher y Colette se quedaron un rato más junto a la casa vacía, mientras el sol de la tarde comenzaba a bajar en el horizonte. «Gracias», dijo ella en voz baja. «¿Por qué? Por pedirme mi opinión. Por tratarme como si importara». Thatcher se acercó, tanto que ella pudo ver la sinceridad en sus ojos verdes. «Sí importas, más de lo que imaginas». El regreso al pueblo se sintió demasiado corto. Cuando se acercaban a los límites de Millbrook, Colette sintió cómo la realidad volvía a instalarse sobre ella como un abrigo viejo que nunca terminaba de acomodarse. Al día siguiente, volvería a su rutina de siempre cocinar, limpiar, pasar desapercibida. Pero por unas horas, se había sentido como alguien digna de ser tomada en cuenta. Como si sus pensamientos y sus ideas realmente tuvieran valor. Al llegar a su casa, Thatcher bajó del caballo y la ayudó a desmontar. Sus manos se quedaron en su cintura, tal vez un instante más de lo necesario. «¿Puedo pasar a verte de nuevo mañana por la tarde?», preguntó él. «Sí», respondió sin pensarlo. «Me encantaría». Mientras lo veía alejarse a caballo, notó que su padre estaba asomado por la ventana del frente. Al entrar a la casa esperaba una de sus quejas típicas, algún reproche por haberse ausentado tanto. Pero la sorprendió. «Ese tal Webb vino después de que te fuiste», dijo Eldon sin rodeos. «Dijo que lo impresionaste con tus conocimientos sobre agricultura y manejo de tierras. Dijo que cualquier hombre sería afortunado de tener una esposa tan práctica». Colette lo miró sin poder creerlo. Era la primera vez que recordaba a su padre repitiendo un halago hacia ella. «¿Él dijo eso?» Sí, Eldon carraspeó visiblemente incómodo. Tal vez he sido muy duro contigo, hija. Quizá hay más en ti de lo que pensé». No era una disculpa. Aún no, pero sí fue más reconocimiento del que jamás había recibido de él. Mientras subía las escaleras hacia su cuarto esa noche, Colette sintió algo moverse dentro del pecho, como si una capa de hielo comenzara a resquebrajarse bajo el calor del sol primaveral. Las siguientes 3 semanas pasaron volando entre paseos a caballo por la tarde, charlas en el porche al anochecer y momentos robados que parecían escenas de una vida que no era la suya. Thatcher iba a visitarla todos los días. A veces la llevaba a ver cómo avanzaban las obras en su nueva propiedad. Otras veces simplemente caminaban por el pueblo o se sentaban en la sala bajo la mirada atenta de su padre. Con cada día que pasaba, los murmullos y miradas curiosas de la gente del pueblo se volvieron más cotidianos, menos hirientes. La señora Patterson todavía fruncía el ceño al verlos juntos, y la señora Whitmore seguía sacudiendo la cabeza como si no entendiera nada, pero a Colette le importaba cada vez menos lo que pensaran. Lo que de verdad contaba era cómo se le iluminaban los ojos a Thatcher cada vez que ella entraba a una habitación. Cómo escuchaba con atención sus opiniones, ya fueran sobre la cría de ganado o recetas de Pay, como si cada palabra suya fuera importante.
La hacía sentirse hermosa no con halagos vacíos, sino con ese gesto tan simple y profundo de verla de verdad verla cuando nadie más lo había hecho. Una fresca mañana de octubre, mientras las hojas doradas caían de los olmos y el aire anunciaba el invierno, Thatcher llegó a la casa de los Holloway más temprano de lo habitual. Llevaba su mejor traje y una expresión seria como alguien que va a tratar un asunto importante. Colette lo recibió en la puerta notando la seriedad poco común en su rostro. «Todo está bien. Todo está perfecto», dijo él. «Tu papá está en casa». Algo en su voz hizo que a ella se le acelerara el corazón. «Está en su despacho». Thatcher, que confía en mí, le pidió. Igual que aquel primer día, ella asintió y lo condujo por la casa hasta el pequeño cuarto donde Eldon llevaba sus cuentas y correspondencia. Su padre alzó la vista al verlos entrar, y su expresión pasó de la simple curiosidad a la alerta al notar el porte formal de Thatcher. «Señor Holloway», dijo. Thatcher, quitándose el sombrero, «me gustaría hablar con usted sobre su hija». Eldon dejó la pluma sobre el escritorio y se recostó en su silla. Durante las últimas 3 semanas, su actitud hacia Thatcher había cambiado poco a poco de la hostilidad desconfiada a un respeto renuente. El apellido Dalrymple tenía peso, y Thatcher mismo había demostrado ser un hombre con principios, inteligente, exitoso, y realmente interesado en el bienestar de Colette. «Te escucho», dijo Eldon. «Quisiera pedirle su permiso para casarme con ella». Las palabras cayeron en el silencio como piedras lanzadas a un lago en calma. Colette sintió que se le cortaba la respiración, y el corazón le latía con tanta fuerza que juraba que ambos podían oírlo. Eldon observó a Thatcher durante un largo instante, con mirada de hombre de negocios, examinando cada gesto, cada detalle del rostro del joven. «¿Hablas en serio?» «¿Verdad?», dijo al fin. «Totalmente en serio, ya compré el rancho Morrison. La casa estará lista para Navidad, y tengo planes de ampliar la cría de ganado en primavera. Puedo darle a Holloway todo lo que necesite, no le faltará nada. ¿Y estás seguro de que esto es lo que realmente quieres? ¿No será solo un capricho pasajero o...?» interrumpió Colette, encontrando por fin su voz. «Creo que esa es una pregunta que me corresponde responder a mí». Ambos hombres la miraron, y sintió ese conocido cosquilleo de nervios, pero debajo de eso había algo nuevo. Una seguridad firme que había crecido con cada día del cortejo de Thatcher. «Señor Dalrymple», dijo con tono formal, «¿me está pidiendo usted que me case con usted?» El rostro serio de Thatcher se suavizó en una sonrisa que transformó toda su expresión. Sin apartar la mirada de la de ella, se arrodilló ahí mismo en el despacho de su padre, tomando su mano áspera de tanto trabajo entre las suyas. Colette Holloway dijo con la voz entrecortada por la emoción: «Eres la mujer más fuerte, bondadosa y hermosa que he conocido. Ves belleza donde otros solo ven deberes. Encuentras soluciones donde otros solo ven obstáculos. Me hiciste creer en la idea de un hogar, algo que nunca imaginé posible». Sacó del bolsillo de su abrigo una pequeña caja de terciopelo. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?» El anillo era sencillo pero con clase. Un solo diamante montado en una banda de oro que brillaba con la luz de la mañana que entraba por la ventana. Pero fue la mirada de Thatcher lo que realmente le cortó el aliento. No había duda alguna, ni rastro de vacilación. Solo amor, esperanza y una certeza absoluta. «Sí», susurró ella. Y luego lo dijo otra vez con más fuerza. «Sí, acepto». Cuando Thatcher deslizó el anillo en su dedo, Eldon carraspeó detrás de ellos. «Pues bien», dijo con tono seco. «Supongo que debería felicitarlos». Se giraron para mirarlo. Thatcher se puso de pie sin soltar la mano de Colette. Eldon también se levantó, su semblante más serio que el que ella le había visto en años. «Thatcher, tienes mi bendición. Eres un buen hombre y la tratarás como se merece». Hizo una pausa, luego miró directamente a Colette. «En cuanto a ti, hija, te debo una disculpa». Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. En 26 años Colette jamás había escuchado a su padre disculparse por nada. «Me equivoqué contigo». Eldon continuó con la voz cargada de algo que podría haber sido remordimiento. «Me equivoqué sobre tu valor. Me equivoqué sobre tu futuro. Me equivoqué al juzgar qué tipo de mujer eras. Vas a ser una esposa maravillosa, Colette. Mucho mejor de lo que merecí como padre».
Las lágrimas nublaron su vista, pero no eran de tristeza sino de sanación. Gracias, papá. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a este hombre por tener el juicio que a mí me faltó para ver lo que estaba justo frente a mis narices. Eldon extendió la mano hacia Thatcher. Bienvenido a la familia, hijo. El 15 de diciembre amaneció despejado y gélido con escarcha brillando en los cristales, y el cielo color plomo, anunciando una nevada. Colette estaba frente al espejo de su habitación, casi sin reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido de novia había sido idea de Vera, una creación de seda marfil y encaje fino, que transformaba su figura fuerte en algo elegante y lleno de gracia. Su cabello, que normalmente llevaba recogido en un moño severo, ahora caía en suaves ondas adornadas con azahares del invernadero de la iglesia. Pero lo que más había cambiado era su expresión, la duda y la resignación, que durante años habían marcado sus facciones, ahora habían sido reemplazadas por una confianza serena y una felicidad genuina. «Te ves hermosa», dijo Vera desde atrás, abrochando el último botón de perla que recorría la espalda del vestido. «Radiante de verdad». «¿De veras?», preguntó Colette girándose para mirarse desde otro ángulo. «Todavía me cuesta creer que esto esté pasando». «Créelo», afirmó Vera con firmeza. «Te vas a casar con el soltero más codiciado de 3 condados, y él está llevándose la mejor parte del trato». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. «Niñas», llamó su padre. «Ya llegó la carreta». La iglesia estaba a reventar. Parecía que toda la población de Millbrook había salido a ver lo impensable, la boda de la solterona del pueblo con el acaudalado ganadero que la había conquistado. Colette sentía todas las miradas sobre ella mientras caminaba del brazo de su padre por el pasillo central. Pero por primera vez esa atención no le provocaba ganas de desaparecer. En cambio mantenía la mirada fija en Thatcher, que la esperaba en el altar enfundado en un traje negro que resaltaba su alta estatura y sus anchos hombros. La expresión de él al verla valía cada susurro, cada mirada, cada momento de duda que había sufrido durante todos esos años. La ceremonia transcurrió como un suspiro entre palabras solemnes y promesas sagradas. Pero al llegar el momento de los votos, Thatcher sorprendió a todos al hablar desde el corazón, en vez de repetir las frases tradicionales. Colette dijo con una voz que resonó con claridad en la abarrotada iglesia: «No te elegí a pesar de nada en ti. Te elegí por todo lo que eres. Tu fortaleza, tu bondad, tu inteligencia, ese corazón hermoso, que ve lo bueno en todos y en todo. Me haces querer ser un mejor hombre, y te prometo que cada día de nuestro matrimonio me voy a esforzar por ser digno del regalo de tu amor». No quedó ni un ojo seco en la iglesia cuando terminó, y hasta la señora Patterson se secó las lágrimas con un pañuelito de encaje. La recepción fue en el sótano de la iglesia, decorado con listones blancos y ramas invernales, transformado en algo mágico. Colette se movía entre los invitados como si estuviera soñando, recibiendo felicitaciones y cumplidos con una elegancia que ni sabía que tenía. Durante el baile, la señora Dalrymple, antes Whitmore, se le acercó con una mirada que mezclaba curiosidad y una pizca de admiración renuente. «Tengo que preguntarte, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo atrapaste a un hombre así?» Esa pregunta, que meses atrás la habría herido, ahora solo hizo que Colette sonriera. «Yo no lo atrapé, señora Whitmore. Él me atrapó a mí». «Pero algo debiste haber hecho». «Fui yo misma», dijo Colette con sencillez, y él fue lo bastante sabio para ver el valor en eso. La señora Whitmore se alejó con el ceño fruncido, y Colette se sorprendió, riéndose de verdad, riéndose de la confusión de aquella mujer. «¿Qué te da tanta risa?», preguntó la señora Dalrymple. Thatcher apareció a su lado, y todavía se le erizaba la piel al escuchar ese nombre. «Todo», respondió ella, mirando la celebración a esas personas que la ignoraron por años, y que ahora no se perdía ni una palabra suya. «Todo. Ya no soy la misma persona que era esta mañana». «Claro que sí lo eres», dijo él con seriedad. «Eres exactamente la misma. Solo que ahora te ves como yo siempre te he visto». La Nochebuena llegó con una nevada suave que convirtió las llanuras en un paraíso blanco. Colette estaba de pie en el porche de su nuevo hogar, envuelta en una capa gruesa de lana,
observando a su esposo mientras cargaba los últimos regalos de boda en el trineo, que los llevaría a la cena navideña en casa de Vera y Hawks. La casa era todo lo que había soñado, y más. Thatcher la construyó basándose en los planos que discutieron durante aquellas largas cabalgatas de la tarde, incluyendo cada sugerencia suya y agregando detalles que ella jamás se habría atrevido a imaginar. La cocina era amplia, bien equipada, con una ventana grande que daba al jardín que ella cultivaría. El salón tenía libreros empotrados y una chimenea de piedra perfecta para leer por las noches. Arriba su habitación miraba al este para recibir el sol de la mañana, y un cuartito servía como espacio para coser y escribir cartas. Pero fue la sorpresa que él le mostró en la noche de bodas lo que la hizo llorar. «Hay algo más», le dijo él guiándola hacia la parte trasera de la casa con un farol en alto. «No sabía si te iba a gustar». El gallinero era una obra de arte más grande y detallado de lo que jamás imaginó, con nidos individuales. Había un corral cercado y hasta ventanitas pequeñas para que entrara la luz y el aire. Sobre la puerta colgaba un letrero de madera: «Las damas de Colette». Notaste que decía. Ella lo había susurrado emocionada, recordando cómo se quedaba embobada mirando a las gallinas del rancho de los Hendricks picoteando en el patio. «Yo me fijé en todo de ti», respondió él abrazándola con fuerza. «Me enamoré desde que te vi en la boda de Vera, arrodillada en aquel porche decorando todo con tanto esmero para los demás, mientras ellos ni siquiera lo notaban. No fue por lástima, fue porque vi algo en ti que nadie más parecía notar». «¿Qué fue?», le preguntó ella. «Hogar», dijo él sin rodeos. «Tú eras hogar». Ahora, 2 semanas después, ella lo observaba mientras aseguraba el último paquete en el trineo. Colette no podía dejar de asombrarse por lo mucho que su vida había cambiado. Ya no era la hija invisible, la carga sin remedio, la mujer demasiado sencilla para merecer amor. Ahora era la señora Dalrymple, esposa de Thatcher, compañera. Una mujer apreciada no por su belleza, sino por su corazón, su mente y su alma. «¿Lista?» «¿Lista?», preguntó Thatcher tendiéndole la mano para ayudarla a subir al trineo. «Lista», respondió ella, acomodándose junto a él bajo las gruesas mantas de búfalo mientras cruzaban el paisaje nevado rumbo al pueblo. Pensaba en la mujer que fue 6 meses atrás, amargada, resignada, convencida de que no valía nada. Esa mujer ya no existía. Había sido reemplazada por alguien que conocía su propio valor, porque al fin había encontrado a alguien con la sabiduría para reconocerlo. Y mientras los cascabeles del trineo tintineaban y el aliento de los caballos se esparcía en el aire frío, Colette Dalrymple sonrió y se apoyó en el hombro fuerte de su esposo. Por fin, completamente, hermosamente, en casa.